El 6 de agosto de 1945, una ciudad japonesa desaparece en segundos. 3 días después, otra sufre el mismo destino. Casi 200.000 personas mueren. ¿Por qué Estados Unidos tomó una decisión tan extrema? Se suele decir que fue para ponerle fin a una guerra, pero ¿y si te dijera que Japón ya estaba a punto de rendirse y que hubo un mensaje que Estados Unidos decidió ignorar? Algunos sostienen que fue una advertencia, pero no para Japón, sino para la Unión Soviética. ¿Fue un acto militar necesario o el experimento más devastador de la historia? En este video vamos a desentrañar los documentos, las decisiones ocultas y las verdaderas razones detrás del ataque nuclear más polémico de todos los tiempos. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y sangriento de toda la historia. Duró 6 años, entre 1939 y 1945, y se peleó prácticamente en todo el planeta. En esta guerra se enfrentaron dos grandes bloques de países. Por un lado, las potencias del eje, Alemania nazi, Italia fascista y Japón imperial, y por el otro, los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, China y muchos otros países. Pero para ponerte en contexto rápidamente, todo comenzó cuando Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, invadió Polonia. A partir de ahí, el mundo fue cayendo en un efecto dominó de violencia, invasiones, bombardeos y exterminio. Alemania ocupó gran parte de Europa. Japón, mientras tanto, invadía Asia, Corea, China, Filipinas, Birmania, entre otras. Querían, de alguna manera, crear un imperio gigante en el Pacífico. En diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa la base naval Pearl Harbor en Hawái. Ese día, Estados Unidos entró oficialmente en la guerra y se unió a los aliados. A partir de ahí, Estados Unidos y sus aliados comenzaron una lucha feroz por frenar al eje en todos los frentes. En 1945, finalmente, los aliados derrotaron a Alemania. Hitler fallece en su búnker y Berlín fue tomada por las fuerzas soviéticas. Pero la guerra todavía no había terminado. Japón seguía combatiendo con fanatismo. Las últimas batallas fueron tan violentas que muchos pensaban que una invasión al territorio japonés iba a ser un infierno. En la batalla de Okinawa, por ejemplo, murieron más de 200.000 personas. Japón usaba tácticas extremas, como por ejemplo los kamikazes, pilotos que estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra barcos estadounidenses. Con esos antecedentes, los estrategas de guerra en Estados Unidos estimaban que invadir Japón podría costar entre 500.000 y 1 millón de vidas de soldados aliados. La alternativa que tenían sobre la mesa era terrible pero directa, una bomba atómica. Pero mientras tanto había otra señal, una señal que sugería que tal vez no era necesario llegar a ese extremo, porque a mediados de 1945 Estados Unidos y sus aliados habían comenzado a interceptar telegramas secretos enviados por Japón. En ellos, el gobierno japonés intentaba negociar una salida al conflicto a través de un mediador inesperado que era la Unión Soviética. En uno de esos mensajes interceptados, el gobierno japonés le pedía a su embajador en Moscú que intentara abrir un canal diplomático para lograr un acuerdo de paz, pero con algunas condiciones. Japón quería conservar a su emperador, Hirohito, símbolo sagrado del país. También buscaban evitar la ocupación total de su territorio, limitar los juicios de guerra y desarmarse por su cuenta, sin ser invadidos. Para ellos, el emperador no era solamente el jefe de Estado, era considerado una figura divina. Una rendición que lo desplazara habría sido vista como una humillación total del país. Pero Estados Unidos en ese momento exigía algo distinto, rendición sin condiciones ni negociaciones. Y acá viene lo interesante. Varios historiadores creen que Japón ya estaba al borde de rendirse, pero que Estados Unidos se negó a aceptar una paz negociada. Incluso antes del 6 de agosto había señales claras de que Japón estaba perdiendo fuerza. La marina japonesa estaba prácticamente destruida, el país sufría bombardeos diarios, había escasez de alimentos, combustible y recursos, y la población civil estaba desesperada. Entonces, la pregunta es, ¿fue realmente necesario lanzar una bomba atómica para forzar la rendición o se podría haber aceptado una rendición condicional y evitar la masacre? Mientras Japón buscaba la forma de rendirse, del otro lado del mundo, en el más absoluto secreto, Estados Unidos preparaba el arma más destructiva nunca antes creada. El Proyecto Manhattan fue un proyecto militar ultra secreto iniciado en 1939 que reunió a
a más de 130.000 científicos, técnicos y soldados para una sola misión: crear una bomba atómica antes que los nazis. Costó más de $2.000 millones de la época, el equivalente a decenas de miles de millones hoy. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se realizó la primera prueba nuclear de la historia, la prueba Trinity. La explosión fue tan potente que fundió la arena y generó un hongo de más de 12 kilómetros de altura. Ese mismo mes, el presidente Harry Truman, sucesor de Roosevelt, se encontraba en Alemania, participando de la conferencia de Potsdam, junto a Stalin y Churchill, en donde discutían cómo reorganizar Europa después del colapso nazi. En esas circunstancias fue donde Truman recibió un mensaje secreto de sus científicos y asesores militares: la bomba funciona. Ese mensaje en clave decía mucho más que palabras técnicas. En otras palabras, decía: Estados Unidos ahora tiene el arma más poderosa del mundo. La siguiente decisión era terrible: ¿dónde usarla? Un comité militar entonces propuso varios objetivos: Hiroshima, una gran ciudad industrial y militar sin bombardeos previos; Nagasaki, puerto industrial con fábricas de armamento; y Kioto, antigua capital imperial, de enorme valor cultural. Pero esta última fue descartada por presión del secretario de Guerra, quien la consideraba un símbolo demasiado valioso para destruir. La consigna era clara: elegir ciudades no bombardeadas antes, para medir con precisión el poder destructivo de la bomba. La decisión ya estaba tomada. No importaba si Japón quería negociar o no, Estados Unidos iba a demostrar de lo que era capaz. Y así comenzó la cuenta regresiva. Oficialmente lo que se dijo fue que Estados Unidos lanzó la bomba atómica para forzar la rendición de Japón. Pero muchos historiadores creen que el verdadero destinatario del mensaje no estaba en Tokio, sino en Moscú. En ese momento, mediados de 1945, la Unión Soviética aún no entraba en la guerra con Japón. Stalin había prometido intervenir, pero recién lo haría en agosto, como había acordado con los aliados. Y ahora presta atención a las fechas, porque no son casualidad. El 6 de agosto, Estados Unidos lanza la bomba sobre Hiroshima. El 8 de agosto, la Unión Soviética entra en guerra con Japón e invade Manchuria. Y el 9 de agosto, Estados Unidos lanza la segunda bomba, esta vez sobre Nagasaki. 2 ataques nucleares, justo antes y durante la ofensiva soviética. Para muchos historiadores, esto no fue una simple casualidad, porque a esta altura Estados Unidos ya estaba mirando más allá del conflicto con Japón y estaba pensando en el mundo que vendría después y en cómo marcar su lugar frente a una potencia que crecía rápido, la Unión Soviética de Stalin. Estados Unidos sabía que la Unión Soviética iba a querer expandir su influencia en Asia, tal como lo había hecho en la Europa del Este, y necesitaba mostrar quién mandaba en el nuevo orden mundial. Así que la bomba no fue solo un arma militar, fue una demostración de poder. Así, con 2 explosiones nucleares, comenzó otra guerra. Una guerra sin batallas directas, pero con espionaje, amenazas, propaganda y competencia tecnológica, la Guerra Fría. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Era una bomba de uranio, diseñada para destruir una ciudad entera. En menos de un segundo, la temperatura en el centro de la explosión superó los 4.000 grados Celsius. Edificios, autos, personas, todo se evaporó. 80.000 personas murieron en el acto. Miles más murieron en los días y semanas siguientes por quemaduras, heridas o radiación. Solo 3 días después, el 9 de agosto, Estados Unidos lanzó una segunda bomba, esta vez sobre la ciudad portuaria de Nagasaki. El resultado: 40.000 muertos instantáneos. Decenas de miles morirían por las secuelas semanas siguientes. Finalmente, el 15 de agosto, el emperador Hirohito habló por primera vez en la historia ante la población japonesa. En un breve mensaje de radio reconoció la derrota y anunció la rendición sin condiciones. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el debate recién empezaba. ¿Fue realmente necesario o fue un crimen de guerra? Algunos dicen que las bombas salvaron millones de vidas al evitar una invasión terrestre. Otros sostienen que Japón ya iba a rendirse y que las bombas fueron una demostración brutal de poder innecesario. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki no solo marcaron el fin de una guerra, también marcaron el comienzo de una nueva era, la era nuclear. Desde entonces, aunque parezca ciencia ficción, el planeta vive bajo la sombra de un poder capaz de destruirlo todo en segundos. Si este tipo de contenido te interesa, si querés entender cómo la historia moldea el presente y condiciona el futuro, suscríbete a TechSin y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.